Hola, hola, ¿qué tal alumnos y alumnas de sexto año básico? Para el siguiente video les voy a explicar cómo realizar adición y sustracciones de números decimales. Lo primero que vamos a hacer es recordar lógicamente qué son los números decimales. Los números decimales se utilizan para representar números que están entre la unidad, ¿ya? Es decir, por ejemplo, entre el 0 y el 1, entre el 1 y el 2. Si la unidad la dividimos en 10 partes desiguales, la representaremos como décimos. Si la unidad la dividimos en 100 partes iguales, la representaremos como centésimos. Y si la unidad se divide en 1000 partes iguales, obtenemos los milésimos. Bien, el número decimal se compone de una parte entera que está a la izquierda de la coma. Como ven aquí en rojo, ¿cierto? Tenemos un número que le separa de la coma. Lo que está a la izquierda se llama parte entera y lo que está a la parte derecha de esta coma se llama parte decimal. Bien, primero vamos a comenzar con el tema de la lectura de números decimales. Si nosotros observamos aquí a la derecha con esta tablita, nosotros tenemos el valor posicional. A la izquierda de la coma nosotros tenemos el valor posicional que comúnmente conocemos, ya donde la primera cifra corresponde a las unidades, después la decena, las centenas, la unidad de 1000 y así sucesivamente. Y ahora hacia la derecha de la coma nosotros tenemos el valor posicional de los decimales. La primera cifra se conoce como décimos, la segunda como centésimos y la tercera como milésimos. En este caso, todo respecto a la lectura depende de cuántas cifras estén ocupadas después de la coma. Por ejemplo, en el primer caso de 0,056 hay tres cifras ubicadas después de la coma y eso quiere decir de que obviamente esta cifra que uno lee ya que considera después de la coma se tiene que leer como milésimos. Ya siempre va a mandar la última cifra en el valor posicional que está ubicada. Si nosotros ubicamos, por ejemplo, esta cifra aquí abajito 0,056, si ustedes se fijan, la última cifra que es el 6 termina en los milésimos. Es decir, este número se leería como 56 milésimos. ¿Ya? Bueno, yo podría anotar cierto de manera textual 56, pero obviamente aquí lo voy a abreviar simplemente con la cifra, como también ustedes lo vieron en algunos ejercicios en su guía de trabajo en clases. Bien, entonces, repito, tú debes elegir el apellido de este nombre, por así decirlo, respecto al valor posicional donde se ubique la última cifra del número decimal. En el caso, por ejemplo, del 0,32, la última cifra, que es el 2, termina en los centésimos. Es decir, esta cifra se lee como 32 centésimos. ¿Sí? Y la última cifra, que es 0,7, bueno, solamente ocupa, ¿cierto?, la primera cifra después de la coma que corresponde a los décimos, entonces esta cifra se lee como 7 décimos. ¿Bien? Así como, ¿cierto?, nosotros leemos, por ejemplo, en el valor posicional de los números naturales, en este caso 20 centenas, 30 decenas y así, en el caso de los números decimales de la misma manera, ¿ya? 0,056 es lo mismo que 56 milésimos, 0,32, 32 centésimos y 0,7, 7 décimos. Bien. Ahora vamos a comenzar con temas simples de adición o sustracción de decimales a través de la representación gráfica. Y si nosotros volvemos atrás, ¿cierto? Yo les hablaba de décimos, centésimos y milésimos, donde los décimos van a ser, como en este caso, que es una figura dividida en 10 partes iguales. Y todo va a depender del decimal de cuántas estén pintadas. Así como lo vimos, ¿cierto?, en fracciones. ¿Ya? Esta figura está dividida en 10 partes iguales. Hay pintadas 6, entonces la cifra va a ser 0,6. O si yo la escribiría, ¿cierto?, como fracción, esto sería 6 sobre 10. ¿Ya? Y ahí vamos haciendo una asociación desde ya, ¿cierto?, de cómo transformar de fracción a decimal. Ya donde, si se fijan, 6 sobre 10 es lo mismo que 0,6. ¿Ya? Que en otro ejercicio más adelante le voy a explicar cómo hacer esta conversión más fácil. Entonces, en el caso de la segunda figura, tenemos una figura que también está dividida en 10 y están pintadas 2, es decir, 0,2. Y el resultado va a ser simplemente sumar, obviamente, las 6 más las dos figuras pintadas que nos van a resultar 8. 8 de 10, es decir, 0,8. Bien, esto sería para los décimos. Recordemos lo anterior, como tiene una sola cifra después de la coma, entonces van a ser 6 décimos más 2 décimos, me van a resultar 8 décimos. El siguiente ejemplo tiene que ver con los centésimos, ¿ya? Es una figura dividida en 100 partes iguales. El esquema es exactamente lo mismo, ¿ya? El denominador en este caso, si fuera una fracción, sería 100 y el numerador serían los cuadritos pequeños pintados, que en el primero serían 15, por ejemplo.
Bien, entonces 15 sobre 100 o 15 cienavos es lo mismo que 0,15. Se le suma, ¿cierto? La misma figura donde hay 7 cuadritos pintados, que sería 0,07, ojo ahí, ¿ya? Que en el caso de los centésimos, como es un 100 y como hay dos ceros, son dos cifras después de la coma que tengo que utilizar, ¿ya? Y 15 más 7 me van a resultar 22, es decir, estos 0,22 centésimos que estaba buscando. Y la última representación tiene que ver con los milésimos. Es decir, ahora la figura va a ser un cubo donde van a haber 1000 cuadritos pequeños. En este caso 1000 cubitos, ¿ya? La representación es la misma, ¿cierto? Yo cuento cuánto hay pintado, hay 35, es decir, en este caso como fracción sería 35 sobre 1000, ¿ya? Y como decía anteriormente, el 1000 son 3 ceros, es decir, tengo que tener 3 decimales ubicados después de la coma sí o sí. Por eso es que el número va a 0,035. ¿Ya? Y le sumamos obviamente los 25 cuadritos los 25 cubitos en este caso que están pintados, ya que sería 0,025, lo cual equivale a simplemente sumar 35 más 25, que es 60, es decir, 0,060 milésimos. Bien, que están pintados y dibujados ahí. Bien, ahora les voy a explicar cómo realizar esa conversión de manera más fácil, ¿ya? Esta conversión que es más simplificada solamente se puede aplicar cuando el denominador es un múltiplo de 10, es decir, cuando es 10, 100, 1000 y así sucesivamente. Y en este caso, como justo estamos trabajando hasta las milésimas, ya tenemos generalmente denominadores 10, 100 y 1000. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes deben considerar para transformarlo directamente al número decimal sin tener que hacer el algoritmo de la división es considerar el denominador como es un 10 en este primer ejercicio y tiene un solo cero, significa que yo voy a considerar una sola cifra después de la coma, ¿ya? Y lo otro que debemos recordar es que esta es una fracción propia, es decir, el numerador es menor que el denominador. Al cumplirse esta condición, yo siempre voy a anotar aquí un 0 porque va a ser un número menor que 1, ¿ya? Al menos en las fracciones propias. Entonces después, como yo sé que tengo que ubicar una sola cifra después de la coma, porque está dividido en 10, ya que es un solo 0, entonces tengo que ubicar la cifra que esté en el numerador, que en este caso es un 7. Entonces ubico el 7, 0,7. Entonces 7 décimos es lo mismo que 0,7. Ahora, ¿cómo lo realizaría este mismo ejercicio pero de manera más extensa? Es simplemente el algoritmo de la división. 7 dividido en 10. Como el 10, en palabras coloquiales, ¿cierto? No cabe ninguna vez en el 7, ¿ya? O no hay ningún número natural multiplicado por 10 que me resulte 7, entonces yo aplico la estrategia de añadir ceros en el dividendo, convirtiéndose en 70, pero en consecuencia yo tengo que anotar un 0 y una coma en el cociente, y ahora sí puedo dividir, ¿ya? Donde yo sé que 10 por 7 me resulta 70, le resto 70 y termino con esta división 0. ¿Se fijan? 0,7. ¿Ya? Es decir, tenemos la manera simplificada más rápida de convertirlo a decimal, y también, si es que no me acuerdo de ese método, obviamente tengo la aplicación del algoritmo de la división. Bien, ahora si aplico la misma estrategia en 12 sobre 100 o 12 cienavos, ya yo debo considerar que voy a tener un decimal que sé que va a ser un 0, ¿por qué? Porque es una fracción propia donde el numerador es menor que el denominador, y tengo que ubicar dos cifras después de la coma. ¿Por qué dos cifras? Porque en el denominador, en el múltiplo de 10, tengo dos ceros. Bien, en el numerador, como ya tengo las dos cifras, entonces simplemente las anoto, 0,12. ¿Se fijan? Y ahora tenemos una variante en el tercer ejercicio que es 54 sobre 10. ¿Cuál es la diferencia de esto? De que es una fracción impropia, es decir, que el numerador es mayor que el denominador. En este caso yo ya no puedo comenzar con un 0, algo, porque es una fracción impropia, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Yo sé que simplemente este número considerando la coma, ¿cierto? A la derecha voy a tener que ocupar una sola cifra, que es que es por el 0 que está en el denominador. Entonces en este caso voy a anotar la cifra de esta manera, 5,4. ¿Por qué? Porque yo sé que obviamente tengo que respetar que es una fracción impropia y que solo debo tener una sola cifra después de la coma. Si yo realizo esto con el algoritmo de la división, 54 dividido en 10, ya, 10 por 5 me va a resultar 50, que le resto 50, me resto 4, y ahora para pasar a los decimales yo debo colocar una coma en el cociente y un 0 en el resto,
¿ya? Y yo me puedo seguir realizando esta división preguntándome qué número multiplicado por 10 me resulta 40, que es 4. Entonces, le resto 40 y me da 0. ¿Ya? Entonces, si se fijan, obviamente tenemos la versión más rápida de conversión y también el algoritmo de la división que nos comprueba de que el cálculo está correcto, 5,4. Y en el caso último de 5 octavos, aquí ya no puedo aplicar obviamente esta estrategia rápida porque solo se aplica cuando el denominador es 10, 100, 1000 o así sucesivamente. Entonces en este caso, en 5 octavos, yo simplemente tengo que dividir. 5 dividido en 8. Ya, nuevamente como en el primer caso, como no hay ningún número natural que multiplicado por 8 me dé 5, entonces añado un 0 y coloco un 0 y una coma en el cociente. Y ahora sí puedo preguntarme qué número multiplicado por 8 me resulta 50 o menor que no lo sobrepase, que en este caso es 6, porque 8 por 6 es 48. Le resto 48, me sobra 2, como estoy en los decimales puedo agregar un 0. 8 por 3 me va a resultar 24, que no me sirve. Entonces tengo que utilizar el 2, porque 8 por 2 es 16. Le resto 16, me resulta 4. Como estoy en los decimales puedo añadir otro 0. Y 8 por 5 me va a resultar 40. Y ahora sí puedo terminar esta división. Es decir, 5 octavos en decimal sería 0,625, ¿qué? 625 milésimos, ¿ya? Si yo tuviera que leer estos números, por ejemplo, serían, en el primer caso, 7 décimos, en el segundo caso, 12 centésimos, en el tercer caso, 5,4 décimos, y en el último caso, 0,625 milésimos. ¿Bien? Ahora, tenemos el algoritmo, ¿cierto?, de la adición o sustracción de números decimales, ¿ya? Lo anterior solamente era traspasarlo a decimal en el caso que tenga una fracción. En este caso el algoritmo de la adición o sustracción, bueno, aquí yo lo tengo de forma horizontal, lo tengo que ordenar de forma vertical, y la única salvedad que tengo que tener es que siempre cuando yo lo ubique, la coma tiene que estar bajo la coma respecto a los dos números. Por ejemplo, 3,86, el 1,59 tiene que estar anotado de esta forma, es decir, la coma bajo la coma y respetando lógicamente los valores posicionales de los décimos, centésimos y la unidad en este caso. Y ahora, ¿cómo voy a sumar esto? Tal cual como lo sabemos desde hace muchos años atrás, simplemente sumando en este caso ambos sumandos, ¿ya? Y manteniendo obviamente la reserva si corresponde. Por ejemplo, 6 más 9 me resulta 15. Dejo la reserva el 1 arriba. 1 más 8 es 9 y 9 más 5 es 14. Dejo la reserva arriba, ¿ya? Y bajo la coma. Ojo, en este punto, como estoy traspasando a la parte entera, bajo la coma. Y 1 más 3 más 1 me resulta 5. Es decir, el resultado es 5,45. Bien, y ahora en el siguiente caso, 12,3 menos 0,541, ya, yo igual tengo que respetar lo mismo, 12,3 y el 0,541, perdón, iría ubicado de esta manera. Y como es una sustracción, tengo que tener ojo. Ahora, ¿qué pasa? Porque aquí me faltan cifras, ya, en estos casos yo siempre debo completar con ceros, ya, y aquí es donde yo debo recordar el canje en la sustracción. Como el minuendo es menor que el sustraendo, yo debo solicitar cifras al valor posicional de al lado. En este caso voy a pedir directamente al 2, que va a resultar en 1. Traspaso el 1 acá quedando en 13, pero debo pasarle obviamente a la cifra de los centésimos. Le quito 1, me resulta 12. Este queda en 10, le quito 1, me da 9 y este queda en 10. Y ahora sí puedo sustraer. 10 menos 1 me da 9, 9 menos 4 me da 5, 12 menos 5 me resulta 7. Bajo la coma, 1 menos 0 es 1 y bajo el 1, es decir, 11,759 milésimos y en el primer caso 5,45 centésimos. Bien, esto es el algoritmo fundamental para poder realizar adiciones y sustracciones de números decimales. Y lo último, donde tenemos una aplicación de resolución de problemas que nos dice si la temperatura mínima de un día fue de 11,5 grados Celsius y se elevó en 21,3 grados Celsius, ¿cuál fue la temperatura máxima alcanzada? Bien, entonces tenemos una temperatura inicial que fueron 11,5 y donde se eleva, es decir, le agrego, ¿ya?
podríamos decir que esta fue la temperatura mínima y obviamente lo que nos va a resultar este ejercicio va a ser la máxima. Entonces le agregamos y al agregar obviamente yo lo asocio con la adición. Le agregamos 21,3, donde está ordenado de forma correcta, la coma bajo la coma. Sumo esto, 5 más 3, 8, bajo la coma, 1 más 1, 2, 1 más 2, 3, 32,8. Entonces respuesta, la temperatura máxima alcanzada fue de 32,8 grados Celsius. Bien. Y de esta manera entonces abarcamos todos los sentidos de números decimales que hemos visto en las clases y también en su guía que ustedes tienen para trabajar, ya en el sentido de la definición, la lectura, la representación gráfica de las tres, ¿cierto? Porque trabajamos solo hasta las milésimas en este objetivo. También el cómo transformarlo de fracción a decimal, el cómo resolver una adición o sustracción de decimales, como el algoritmo natural, en este caso, y también la aplicación en resolución de problemas. ¿Ya? Así que espero que se haya entendido este video. Ustedes saben que cualquier duda pueden preguntar por todos los medios establecidos, así que mucho éxito, estudien mucho, repasen todo el contenido necesario y nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. Que estén muy bien. Chao, chao.